¿Sabes cuál es el error más común que cometen las personas al envejecer? No es olvidar los nombres, ni perder la fuerza física, ni tener menos energía. El verdadero error es seguir cargando con cosas que les quitan la paz. He pasado toda una vida observando cómo los seres humanos envejecen, y he aprendido que la mayoría no se marchita por el paso del tiempo, sino por el peso que nunca aprendió a soltar. A los 60, 70 o 80 años, muchos llegan cansados, no por lo que hicieron, sino por lo que todavía arrastran, culpas antiguas, resentimientos, miedos, expectativas rotas, silencios que pesan más que los años. Y uno podría pensar que con la edad llega la calma, pero no siempre es así. A veces llega más bien una tormenta silenciosa, esa mezcla entre lo que se fue, lo que no fue y lo que ya no puede ser. Por eso hoy quiero hablarte con la serenidad de quien ya entendió que el secreto no está en resistir, sino en soltar. Quiero compartir contigo las cosas que deberías eliminar para tener una vejez libre, digna y profundamente humana. No te hablo desde los libros ni desde la teoría. Te hablo desde la experiencia de haber visto miles de vidas que se marchitan por dentro mientras aparentan estar completas por fuera. Porque la calidad de tus últimos años no depende de cuántas propiedades tienes, ni de la cantidad de hijos, nietos o amigos que te rodean. Depende más bien de cuántas cargas invisibles estás dispuesto a dejar ir. Hay quienes llegan a la vejez con la mirada ligera, el alma tranquila y el corazón en paz. Y hay otros que llegan con el ceño fruncido, el alma cansada y la espalda doblada por todo lo que no soltaron a tiempo. Escucha con atención, porque lo que voy a contarte puede cambiar la forma en la que miras la vida. Y te lo digo con cariño, el envejecimiento no es un enemigo, es una invitación. Una invitación a reconciliarte con tu historia, a dejar de pelear contra el tiempo y empezar a abrazar la vida que aún te queda. He dedicado décadas a comprender por qué las personas se complican tanto la existencia. He visto cómo el miedo a perder hace que muchos terminen perdiéndolo todo. He visto cómo el orgullo impide pedir perdón y cómo el silencio se convierte en una prisión. Y también he visto la belleza de quienes aprenden, aunque tarde, a vivir livianos. Así que quédate conmigo hasta el final, porque entre estas 12 cosas que debes eliminar, hay una, la número 7, que cuesta más que todas las demás, pero cuando la sueltas, te libera como ninguna otra. Si este mensaje resuena contigo, dale un respiro profundo a tu corazón y quédate aquí. Vamos a hablar de ti, de tu alma, de lo que realmente importa cuando el tiempo ya no se mide en horas, sino en momentos. Esto no se trata de fórmulas mágicas ni de consejos de juventud eterna. Se trata de regresar a lo esencial. Y créeme, cuando lo hagas, la vida se sentirá distinta, más tuya, más verdadera. La primera cosa que debes eliminar, si quieres vivir en paz, es la necesidad de aprobación externa. Esa costumbre invisible de medir tu valor con los ojos de los demás. Durante años te enseñaron a complacer, a encajar, a agradar. Y en ese intento de ser querido, terminaste olvidándote de ti. Cuando somos jóvenes, nos importa lo que piensan los amigos. En la madurez, lo que piensa el jefe, los vecinos, la familia. Y al llegar a la vejez, si seguimos viviendo para la mirada ajena, nos damos cuenta de que hemos pasado una vida entera tratando de ser lo que otros esperaban que fuéramos. Y eso, amigo mío, es una de las mayores formas de tristeza silenciosa. He conocido personas de 70 años que todavía se visten pensando, ¿qué dirán? Que callan sus verdaderos gustos porque creen que ya no es apropiado para su edad. Hombres que esconden sus pasiones porque temen parecer ridículos. Mujeres que se niegan a viajar solas o a rehacer su vida por miedo a ser juzgadas. ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Que muchas de las personas cuya opinión tanto temen, ni siquiera están mirando. Vivimos creyendo que los demás están pendientes de nosotros, cuando en realidad cada uno está demasiado ocupado sobreviviendo a su propio caos. Y aún así, seguimos regalando libertad a cambio de aceptación. La aprobación externa es una droga sutil, da una sensación momentánea de alivio, pero deja una resaca de vacío. Nunca es suficiente, y cuanto más la buscas, más dependes de ella. A veces, sin darnos cuenta, vivimos para aplaudir a otros y esperamos que hagan lo mismo con nosotros. Publicamos, mostramos, explicamos, justificamos. Pero dime algo con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía bien, sin pensar si alguien más lo entendería? Ese día, aunque no lo notes, fuiste libre. Ser libre no es gritar. No me importa lo que piensen,
es actuar desde lo que realmente eres, sin necesidad de demostrar nada. No se trata de volverte indiferente o egoísta, sino de recuperar tu centro, ese lugar interno donde tus decisiones no dependen del aplauso, sino de la coherencia con tus valores. Hay una verdad que cuesta aceptar a la mayoría de las personas: no les importas tanto como crees. Y eso, lejos de ser triste, es liberador, porque significa que puedes vivir a tu manera, sin pedir permiso. Quien te ama de verdad no necesita que cumplas expectativas, solo que seas auténtico. Recuerda esto: la vida es demasiado corta para vivir disfrazado. Si llegas a los 60, 70 u 80 y sigues fingiendo, entonces no has envejecido, solo has repetido tu juventud mal entendida. La vejez debería ser el momento de mayor autenticidad, el tiempo en que por fin puedes ser tú sin miedo, sin explicación, sin culpa. Así que empieza a mirarte con tus propios ojos, vístete como te dé la gana, escucha la música que te conmueve, aunque otros no la entiendan. Haz lo que te haga sentir vivo, no lo que te haga parecer correcto, porque cuando la aprobación deja de ser tu alimento, aparece algo mucho más poderoso: la paz. Y esa paz, créeme, no tiene precio. La segunda cosa que necesitas eliminar, si quieres vivir en paz, es el resentimiento. Esa emoción silenciosa que se disfraza de justicia, pero que en realidad es veneno que uno mismo bebe esperando que enferme al otro. He visto a personas llegar a los 80 con el alma llena de cicatrices que nunca cerraron, repitiendo una y otra vez la misma historia de dolor, como si al recordarla pudieran cambiar lo que pasó. Pero no se puede sanar una herida que se alimenta todos los días. Y eso es exactamente lo que haces cuando revives una ofensa. Tu cuerpo no distingue entre pasado y presente, se acelera el pulso, sube la presión, se tensa el pecho, como si aquello estuviera ocurriendo otra vez. El resentimiento no vive en el tiempo, vive en ti. Y mientras tú sigues atado a esa emoción, la persona que te lastimó probablemente ya duerme tranquila, ya olvidó, ya siguió su camino. El único que sigue preso eres tú. El resentimiento es como tener un inquilino que no paga renta pero ocupa todos los cuartos de tu mente. Se instala, hace ruido, interrumpe tu descanso. Y lo peor es que tú mismo le diste las llaves. Perdonar no es debilidad, es higiene emocional. Así como limpias tu casa para que el polvo no te enferme, limpiar el alma también es un acto de salud. Perdonar no significa decir no pasó nada, porque sí pasó, dolió y dejó marca. Pero el perdón te libera de seguir viviendo atado a esa marca. No se trata de llamar a quien te hirió ni de olvidar lo que ocurrió. Se trata de decidir que esa historia ya no va a gobernar tus días, que el pasado no tendrá derecho a escribir tu presente. Es un acto profundamente personal, una reconciliación contigo mismo. He acompañado a personas que pasaron toda una vida cargando enojo hacia un padre ausente, una pareja infiel, un amigo que traicionó. Y cuando por fin se atrevieron a soltar, lloraron como si el alma respirara después de años bajo el agua. Porque eso es el perdón, aire. Y sin aire, no hay vida. Piensa un momento: si te quedan 20 años, 10 o incluso 5, ¿cuántos de ellos estás dispuesto a gastar en resentimiento? El tiempo es el único recurso que nunca se recupera. Cada minuto que pasas odiando es un minuto que pierdes para amar. Cada recuerdo que duele ocupa el lugar de uno que podría hacerte sonreír. La vejez sin perdón es una prisión sin barrotes. Tú eres el carcelero y la víctima al mismo tiempo. Y lo más paradójico es que la llave siempre estuvo en tu mano. Cuando perdonas, no borras el pasado, lo transformas. Dejas de ser el personaje herido de la historia y te conviertes en el narrador que aprendió la lección. Así que suelta esa piedra que llevas en el pecho, no por el otro, sino por ti. Porque tu cuerpo merece descanso, tu mente merece silencio y tu corazón merece paz. La tercera cosa que debes eliminar, si quieres una vejez serena, es la comparación constante. Ese hábito sutil y destructivo de mirar hacia los lados para medir tu propio valor. Comparamos sin darnos cuenta, a veces por costumbre, otras por miedo. Miramos lo que otros tienen, lo que logran, lo que parecen vivir, y de pronto, lo nuestro nos sabe a poco. Pero la comparación es una trampa elegante, silenciosa y cruel, porque te roba la gratitud por lo que sí tienes y te convence de que siempre falta algo. Y así, terminas viviendo con la sensación de escasez, aunque tengas más de lo que alguna vez soñaste. He escuchado frases como: mi vecino viaja cada año y yo apenas salgo del barrio. Ojalá mis hijos fueran tan atentos como los de mi amiga. Otro tiene mejor salud
mejor suerte, mejor compañía. Y mientras repites eso, te desgastas, porque compararte es como correr una carrera sin línea de llegada, nunca se gana. La comparación es el ladrón más hábil de la alegría. Te convence de que tu historia no vale tanto como la del otro. Pero, dime, ¿cómo puedes compararte si no conoces toda la película? Solo ves los fragmentos luminosos, las sonrisas editadas, las fotos filtradas. Ves al amigo que presume su viaje, pero no ves su soledad en la habitación del hotel. Ves a la familia perfecta, pero no escuchas los silencios incómodos de su mesa. Ves la pensión del vecino, pero no los años que perdió haciendo algo que odiaba. Cuando te comparas, estás usando una regla que no mide la verdad, solo la apariencia. Y lo más doloroso es que te comparas en desigualdad, tu peor momento con el mejor instante del otro. ¿Cómo no vas a sentirte insuficiente con una medida tan injusta? Con la edad, esta costumbre se vuelve aún más cruel, porque ya no comparas sueños, sino pérdidas. Comparas tus arrugas con los rostros ajenos, tu soledad con las fotos familiares de otros, tu cuerpo cansado con el de quien parece desafiar el tiempo. Y sin darte cuenta, le das más valor a lo ajeno que a tu propia historia. Pero hay algo que quiero que recuerdes: nadie tiene tu camino, nadie ha sentido lo que tú sentiste, ni ha llorado tus lágrimas, ni ha amado como tú amaste. Cada arruga que llevas cuenta una batalla ganada, cada cicatriz guarda una lección aprendida, cada pérdida te enseñó a valorar lo que realmente importa. Cuando dejas de compararte, te reconcilias contigo. Empiezas a mirar tu vida con ternura, sin exigirle tanto. Descubres que la calma no está en tener más, sino en comprender que ya tienes lo necesario. Y entonces ocurre algo hermoso. Empiezas a ver belleza donde antes solo veías rutina. Te das cuenta de que tu casa modesta es tu refugio, de que una conversación sencilla puede llenar un día entero, de que la soledad, si la escuchas sin miedo, también puede ser compañía. La comparación te desconecta de ti, te vuelve espectador de vidas ajenas. Pero tú no viniste a este mundo a mirar cómo viven otros, viniste a vivir tu propia historia. Así que la próxima vez que sientas la tentación de mirar hacia los lados, mírate hacia adentro, y di con calma: lo mío también vale, mi vida también cuenta. Porque cuando eliges agradecer en lugar de compararte, la vida empieza a sentirse, por fin, completamente tuya. La cuarta cosa que debes eliminar para vivir una vejez tranquila es el exceso de cosas materiales. Ese apego silencioso que te ata, no a los objetos, sino a los recuerdos que crees que ellos guardan. He entrado en casas donde apenas se puede caminar entre muebles que ya nadie usa, armarios que guardan ropa de hace 20 años, cajones llenos de papeles amarillentos, tazas que fueron para ocasiones especiales y que nunca tocaron una mesa. Y cuando pregunto por qué siguen ahí, las respuestas se repiten como un eco. Fue de mi madre, costó mucho dinero, algún día servirá, mis hijos lo van a querer. Pero déjame decirte algo con cariño y honestidad: la mayoría de tus hijos no quieren tus cosas. Viven en otro tiempo, con otras prioridades, con menos espacio y más prisa. Lo que para ti es un tesoro, para ellos será una carga. Y cuando ya no estés, la mayor parte de esos objetos terminará en una caja, en una donación o en la basura. Duro de escuchar, pero profundamente cierto. Entonces, ¿para qué seguir acumulando? El apego material es una forma disimulada de miedo. Miedo a olvidar, miedo a quedarse sin nada, miedo a aceptar que el tiempo ha pasado. Guardamos cosas como si pudiéramos detener la vida en una vitrina. Pero el pasado no vive en los objetos, vive en ti. Cada vez que limpias un estante y sueltas algo, liberas un pedacito de ti que estaba atrapado ahí. Y ese gesto, tan simple, tiene un efecto profundo: la mente también se despeja. Porque el desorden externo es un reflejo del interno. Cuando tu casa está llena de cosas que no necesitas, tu mente también se llena de ruido, de pendientes, de recuerdos que ya no te sirven. Y cuando decides soltar, algo dentro de ti respira diferente. No te estoy diciendo que tires todo ni que vivas como un monje. Se trata de conservar lo esencial, lo que realmente te alegra, lo que usas, lo que tiene sentido en la vida que vives hoy, no en la que tuviste hace 30 años. La vejez no necesita acumulación, necesita ligereza. Hazte esta pregunta: si mañana tuvieras que mudarte a un lugar más pequeño, ¿qué te llevarías contigo? La respuesta te mostrará lo que de verdad importa. Todo lo demás es peso. He visto lágrimas al soltar un vestido, una carta, un mueble,
como si se fuera una parte del alma. Pero lo curioso es que después de esa tristeza inicial, llega una calma extraña, casi liberadora, porque entiendes que lo que amabas no era el objeto, sino el recuerdo, y el recuerdo no se pierde, vive en ti, en tu memoria, en tu historia. Simplificar no es perder, es recuperar espacio, es dejar que la casa respire, que entre la luz por los rincones que llevaban años cerrados, es mirar alrededor y sentir que cada cosa que queda tiene sentido, tiene alma, tiene propósito. Y hay algo más profundo todavía, cuando ya no temes perder, descubres que nada te falta. Soltar no te empobrece, te aligera, te permite estar más presente, más disponible para lo que la vida aún quiere ofrecerte. Así que abre un cajón, revisa una caja, suelta algo hoy, no como un acto de desapego material, sino como un gesto de amor propio. Porque cada cosa que dejas ir, deja espacio para algo nuevo. Paz, claridad, silencio, vida. Tu hogar no debería ser un museo de lo que fuiste, sino un reflejo de quien eres ahora. Y cuando por fin logras eso, te das cuenta de que el verdadero lujo de la vejez no está en tener muchas cosas, sino en no necesitar casi ninguna. La quinta cosa que debes eliminar para vivir una vejez libre es la mentalidad de víctima. Esa voz interna que repite una y otra vez, ¿por qué a mí? Yo no merecía esto. Siempre me pasa lo mismo. Esa voz que te convence de que tu historia fue escrita solo con dolor. Y claro, duele. Pero seguir repitiendo el sufrimiento es una manera de perpetuarlo. No te voy a decir que tus heridas no son reales. Sé que hay dolores que dejan cicatrices que nunca desaparecen del todo. Pérdidas, traiciones, injusticias, silencios. Pero hay una gran diferencia entre haber sufrido y construir toda tu identidad alrededor del sufrimiento. Una cosa es haber caído, otra es quedarse a vivir en el suelo. La mentalidad de víctima es seductora porque te exime de responsabilidad. Te dice, no tienes que cambiar nada, el mundo es el culpable. Y en apariencia eso alivia porque justifica. Pero también te roba lo más valioso que tienes, tu poder de transformación. He conocido personas que llevan décadas repasando una lista interminable de desgracias. Cuentan su historia como si fuera un rosario de heridas. Mi padre no me quiso, mi pareja me falló, mis hijos no me valoran, la vida fue injusta. Y mientras repiten eso, el tiempo pasa, y la herida sigue viva, no por lo que ocurrió, sino porque nunca dejaron de alimentarla. Y hay algo que nadie te dice cuando eliges quedarte en el papel de víctima, la gente al principio te escucha, te abraza, te comprende. Pero si haces de tu dolor tu único tema, el mundo se aleja en silencio. Y cuando eso ocurre encuentras una nueva excusa, hasta mis amigos me dejaron. Y el ciclo vuelve a empezar. Pero llega un momento en que ya no hay a quien culpar. Solo queda el vacío de una historia que se repite una y otra vez. Y ahí tienes dos caminos, seguir culpando o empezar a sanar. Salir de esa prisión no significa negar tu dolor, significa dejar de usarlo como tu identidad. Significa decirte, sí, la vida me golpeó, pero sigo aquí. Significa reconocer que no elegiste lo que pasó, pero sí puedes elegir qué haces con eso ahora. He visto personas que pasaron por pérdidas inimaginables, guerras, enfermedades, pobreza, abandono, y aún así eligieron transformar su dolor en propósito. Y he visto otras, con una vida más cómoda, convertirse en prisioneras de su resentimiento. La diferencia no es la historia, es la narrativa. Lo que te dices a ti mismo cada mañana. Cuando te defines por tu herida, tu vida se convierte en su eco. Pero cuando decides mirarla con compasión y aprender de ella, se convierte en maestra. Y en ese momento algo cambia, ya no necesitas que el pasado sea diferente, porque tú ya eres diferente. Pregúntate con honestidad, ¿cuánto de mi vida he pasado repitiendo el mismo dolor con distintos nombres? ¿Cuántas oportunidades he rechazado por miedo a volver a sufrir? ¿Cuánto de mi presente está todavía gobernado por una historia antigua? No puedes controlar todo lo que la vida te da, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. Y cuando cambias esa interpretación, todo cambia contigo. Así que deja de contarte la historia del pobre de mí. Empieza a contarte la historia del sobreviví. No eres el resultado de lo que te hicieron, eres el resultado de lo que decidiste hacer con eso. Y cuando entiendes eso, la vejez deja de ser una etapa de quejas, y se convierte en el tiempo más sabio de tu existencia, aquel en que por fin dejas de culpar al mundo, y empiezas a construirte en paz. La sexta cosa que debes eliminar, si de verdad deseas una vejez en paz, son las expectativas irreales sobre la familia. Este punto duele, porque toca un lugar muy profundo,
ese rincón donde guardamos la ilusión de que quienes amamos pensarán y actuarán como nosotros. Pero la vida no funciona así. Muchos padres y madres envejecen esperando algo que nunca llega: más llamadas, más visitas, más tiempo compartido. Creen que los hijos deben devolver con gratitud todo el amor, los desvelos, los sacrificios. Y cuando eso no pasa, sienten que algo salió mal. Pero no es así. No se trata de ingratitud, se trata de realidad. Tus hijos no te deben la vida, te la continúan. No firmaron un contrato que diga: prometo visitarte cada semana, escucharte siempre o vivir pendiente de ti. Ellos están navegando sus propias tormentas, trabajos que los consumen, deudas, estrés, parejas, hijos, culpas, miedos. Viven en un mundo distinto al que tú conociste. Más rápido, más ruidoso, más exigente. Y mientras tú esperas una llamada, ellos están corriendo entre responsabilidades que a veces ni ellos mismos comprenden. No porque no te amen, sino porque están atrapados en su propio ritmo. He escuchado a madres decir con tristeza: mis hijos ya no me necesitan. Y yo pienso, claro que te necesitan, pero de otra forma. Te necesitan tranquilo, en paz, feliz con tu propia vida, no pendiente de la suya. El amor no se mide por la cantidad de visitas, sino por la calidad de los momentos compartidos. Una conversación sincera de 10 minutos puede tener más valor que una cena entera llena de silencios incómodos. También he escuchado a padres repetir una frase peligrosa: después de todo lo que hice por ustedes. Esa frase es un anzuelo emocional, una forma de decir: te debo haberme hecho feliz. Pero el amor verdadero no funciona así. Amar no es invertir esperando un retorno, es dar porque se elige dar. Y cuando entiendes eso, desaparece la amargura y queda solo el cariño. La familia no siempre es perfecta, a veces está rota, distante, llena de silencios. Y aceptar eso no es resignarse, es madurar. Porque madurar también es soltar la necesidad de que todos te entiendan o te devuelvan lo que diste. A veces los vínculos no sanan con el tiempo, sino con la verdad. Con una conversación pendiente, con un perdón que no se pronunció, con un abrazo que nunca llegó pero que aún puede ofrecerse. Y hay algo más: la familia no siempre lleva tu apellido. Hay personas que llegan tarde a tu vida y te dan más amor que quienes estuvieron desde el principio. Vecinos, amigos, compañeros de camino, esa también es familia, la que eliges, la que te sostiene sin obligación. Deja de usar la culpa como herramienta para sentirte querido. No necesitas recordarle a nadie tus sacrificios para ser valorado, porque cuando lo haces, conviertes el amor en deuda. Y ninguna relación sobrevive al peso de una deuda emocional. Ama sin exigir, agradece lo que llega, suelta lo que no llega, y abre espacio para nuevas formas de afecto. Tal vez tus nietos no vayan a verte cada semana, pero puedes compartir un mensaje, una historia, una foto, un pedacito de ti que quede en ellos. Recuerda, la felicidad en la vejez no depende de cuántos te rodean, sino de cuán en paz estás contigo mismo. Y cuando aprendes a amar sin expectativa, te liberas del dolor de esperar lo que ya no depende de ti. Al final, no se trata de tener una familia perfecta, sino de aprender a ver el amor donde sí existe, aunque no se parezca a lo que soñaste. La séptima cosa que necesitas eliminar para tener una vejez verdaderamente libre es la identidad atada al pasado. Esa costumbre de definirse por lo que fuiste, por lo que lograste, por lo que ya no eres. He escuchado cientos de veces frases como: yo antes era el mejor de mi trabajo. Yo era hermosa cuando era joven. Yo podía hacer cosas que ahora ni intento. Y cada vez que alguien dice yo era, una parte de su presente muere un poco. Porque cuando todo tu valor está en el pasado, el presente se vuelve una sombra. Y lo peor es que esa sombra termina cubriendo la posibilidad de disfrutar quién eres hoy. El pasado puede ser un refugio, pero también puede convertirse en una jaula. A veces nos quedamos atrapados en él porque creemos que fue la mejor versión de nosotros mismos, y eso nos asusta. Pensar que lo mejor ya pasó. Pero la verdad es que mientras sigas respirando, hay algo más por descubrir. El ser humano no deja de transformarse hasta el último día. He conocido personas mayores que viven repitiendo las mismas historias de gloria, los mismos recuerdos como si fueran medallas. Y no hay nada malo en recordar, claro que no. Recordar es honrar tu camino. Pero vivir solo de recuerdos es como intentar alimentarte con fotografías. No te nutren, solo te mantienen mirando hacia atrás. Envejecer también significa despedirse de ciertos personajes que fuimos: el trabajador incansable, la madre sacrificada, el hombre fuerte, la mujer admirada.
Y eso duele, porque cada uno de esos roles fue parte de nuestra identidad. Pero la vida te pide algo distinto en esta etapa. Te pide que seas tú, sin títulos, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada. Tu valor no depende de la energía que tenías, ni del puesto que ocupabas, ni del cuerpo que solías tener. Tu valor está en lo que has aprendido, en la serenidad que ahora puedes ofrecer, en la mirada compasiva que antes no tenías. La sociedad te hace creer que solo vale lo joven, lo productivo, lo nuevo. Y tú puedes caer en esa trampa si te aferras a la versión de ti que ya se fue. Pero si logras mirarte con otros ojos, descubrirás algo poderoso. No eres menos. Eres distinto. Y en esa diferencia hay una sabiduría que solo el tiempo puede dar. He visto personas reinventarse a los 60, a los 70, incluso a los 80. Aprender a pintar, escribir, bailar, estudiar un idioma, tocar un instrumento. Y lo hacen no porque busquen reconocimiento, sino porque por fin se dan permiso de hacerlo sin miedo al juicio. Eso es libertad. La vejez puede ser la etapa más auténtica de la vida, si dejas de intentar ser quien fuiste y te atreves a descubrir quién eres ahora. Quizás ya no puedas correr como antes, pero puedes escuchar con una paciencia que antes no tenías. Quizás ya no tengas la misma memoria, pero tienes historias que pueden iluminar a otros. Quizás tu cuerpo cambió, pero tu alma se hizo más grande. Cada día que pasa no es una resta, es una transformación. No estás perdiendo cosas, estás ganando profundidad. Y cuando entiendes eso, el pasado deja de doler, porque deja de ser un lugar al que quieres volver, y se convierte en una base firme desde la que puedes seguir creciendo. Así que no digas más, yo era. Di con orgullo, yo soy. Soy diferente, más tranquilo, más sabio, más consciente. No necesito ser quien fui, porque lo que soy hoy también tiene valor. La identidad no está en las victorias del pasado, sino en la capacidad de seguir evolucionando. Y cuando logras eso, el tiempo deja de ser una amenaza y se vuelve un aliado. Porque ya no vives midiendo lo que perdiste, sino agradeciendo todo lo que aprendiste. La octava cosa que necesitas eliminar, si de verdad quieres vivir, es el miedo que paraliza. No hablo del miedo natural que te hace cuidar de ti mismo, ese que te protege cuando cruzas la calle o escuchas un ruido extraño. Hablo del miedo que te detiene incluso cuando el camino está libre. Ese miedo disfrazado de prudencia que susurra al oído. Ya no es momento, ¿para qué intentarlo? A tu edad mejor no arriesgarse. He visto personas que mueren en vida mucho antes de morir físicamente. No porque les falte salud, sino porque les sobra miedo. Miedo a equivocarse, a hacer el ridículo, a perder, a empezar de nuevo. Y el miedo, cuando lo alimentas, se vuelve un guardián que no te protege, te encierra. El miedo es experto en disfrazarse. Se hace pasar por sentido común, por madurez, por sabiduría de la edad. Pero en realidad, lo que hace es robarte las ganas de seguir explorando la vida. Y la vida, amigo mío, nunca deja de ser exploración. He conocido personas de 70 años que se atrevieron a subirse por primera vez a un avión, a aprender a usar un celular, a bailar tango, a abrir su corazón a alguien nuevo. Tenían miedo, claro, pero lo hicieron igual, y en sus ojos se veía algo que pocas veces he visto, la chispa de sentirse vivos otra vez. El miedo no desaparece con la edad, cambia de forma. Cuando eres joven temes al futuro, cuando envejeces temes perder lo que tienes. Pero en ambos casos, el miedo te roba el presente, y el presente es lo único que realmente existe. Piensa por un momento, ¿cuántas oportunidades dejaste pasar por miedo? ¿A cuántas personas no abrazaste? ¿Cuántas palabras no dijiste? ¿Cuántos sueños guardaste para más adelante? Y dime, ¿cuántas veces llegó ese más adelante? Casi nunca. El miedo es un mentiroso hábil. Te dice que te protege, pero solo te mantiene en pausa. Y la vida no se puede vivir en pausa. Nadie se salva de equivocarse, nadie se libra del dolor. Pero el verdadero fracaso no está en caer, sino en no haberse movido jamás. Atrévete, aunque tiemble tu voz. Haz eso que pospones desde hace años. Escribe, canta, viaja, aprende, enamórate, cambia de ciudad, de rutina, de mirada, no porque el resultado esté asegurado, sino porque tu alma lo necesita. Pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué puerta abrirías? ¿Qué parte de ti rescatarías del silencio? Y luego, hazlo. Con miedo, sí, pero hazlo.
porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. He visto más vida en los ojos de quien se atreve que en los de quien se protege demasiado. El riesgo de vivir es inevitable, pero el precio de no hacerlo es infinitamente más alto. Así que, si llegas a la vejez y el miedo todavía te acompaña, no lo eches, pero no le entregues el volante. Dile, te entiendo, pero hoy manejo yo. Y da un paso, aunque sea pequeño, porque ese paso puede ser el que te devuelva a ti mismo. La libertad no empieza cuando desaparece el miedo, empieza cuando dejas de obedecerle. Y ese descubrimiento, aunque llegue tarde, vale más que toda una vida vivida en seguridad. La novena cosa que necesitas eliminar para vivir en paz es la amargura. Ese sabor ácido del alma que se instala sin que uno se dé cuenta. No aparece de un día para otro, se forma lentamente, gota a gota, con cada decepción que no sanas, con cada ilusión que se rompió y nunca volviste a mirar. La amargura es más peligrosa que la tristeza, porque la tristeza al menos te conecta con lo que sientes. La amargura, en cambio, te desconecta. Te convence de que ya lo sabes todo, de que nada vale la pena, de que el mundo se volvió un lugar torcido e injusto. Y cuando eso ocurre, ya no ves la vida como es, sino como tu dolor la pinta. He conocido personas que llegaron a la vejez con esa sombra en el rostro. Personas que parecen cansadas de vivir, no porque les falte salud, sino porque su mirada ya no encuentra belleza en nada. Van a un parque hermoso y solo ven la basura. Escuchan una risa y les molesta. Ven a los jóvenes y los critican, como si la alegría ajena fuera una provocación. Y poco a poco, esa amargura se vuelve su idioma. Dicen yo no espero nada de nadie, pero en el fondo esperan, y cuando no reciben, se endurecen aún más. Dicen yo ya no me ilusiono, pero en realidad están asustados de volver a ilusionarse y que les duela otra vez. La amargura es una forma de miedo disfrazada de sabiduría. Te hace creer que estás siendo realista, cuando en realidad solo estás protegiéndote del dolor, al precio de renunciar a la alegría. Y el cinismo, esa voz que dice todo está mal, nadie vale la pena, el mundo se fue al diablo, es el hijo de esa amargura. Una coraza que parece fortaleza, pero que en realidad es un muro que te deja solo. He visto personas amargadas contagiar su desánimo a todos a su alrededor. Cada gesto amable lo cuestionan, cada sonrisa la consideran ingenua. Y lo más triste es que ni siquiera se dan cuenta de cuánto daño se hacen a sí mismas. Porque la amargura no castiga a los demás, te marchita a ti. Salir de ahí no es fácil, pero es posible. No con frases vacías ni con optimismo forzado. Se empieza con algo simple, agradecer. No como un ejercicio superficial, sino como una práctica real. Mirar a tu alrededor y decir, esto sí está bien. A veces es una taza de café caliente, un rayo de sol, un mensaje que llega sin esperarlo, o simplemente el hecho de seguir aquí, respirando. La gratitud no borra el dolor, pero te devuelve la mirada al presente. Y cuando miras el presente con gratitud, la amargura empieza a soltar su agarre. No se trata de negar lo que duele, sino de recordar que incluso entre lo difícil, sigue habiendo cosas buenas. He visto personas que después de años de cinismo, un día se emocionaron al escuchar una canción, al ver a un nieto reír, al oler una flor, y ese instante bastó para romper años de dureza. Porque la alegría no se pierde, se esconde, y siempre espera que la invites a volver. No te acostumbres a mirar el mundo con desconfianza. El pesimismo constante no es sabiduría, es cansancio. Y la sabiduría, la verdadera, no se alcanza viendo lo malo, sino entendiendo lo que aún vale la pena. La vejez no tiene por qué ser un tiempo de quejas. Puede ser el tiempo más luminoso, si eliges dejar de ver todo lo que falta, y empiezas a ver todo lo que todavía hay. Así que hoy, aunque sea por un momento, baja la guardia. Mira el cielo, el rostro de alguien querido, un recuerdo que aún te conmueva, y date permiso de sentir gratitud, no por lo perfecto, sino por lo real, porque cuando la gratitud entra, la amargura se queda sin casa. La décima cosa que necesitas eliminar para tener una vejez en paz es la resistencia a pedir o aceptar ayuda. Esa voz silenciosa que dice, yo puedo solo, no quiero molestar a nadie, no necesito de nadie. Esa voz que parece digna, pero que a menudo es una forma de orgullo disfrazado de fortaleza. Durante muchos años fuiste el que resolvía todo, el que trabajaba sin descanso, el que cuidaba, el que daba. Y ahora que la vida te pide soltar ese papel, cuesta. Cuesta aceptar que el cuerpo ya no responde igual, que los ojos se cansan, que la memoria a veces falla. Pero cuesta más todavía aceptar que ahora toca dejarse cuidar. He visto a hombres y mujeres
que prefieren sufrir en silencio antes que pedir ayuda, que esconden su dolor para no preocupar a los suyos, que dicen estoy bien cuando en realidad solo necesitan compañía, una mano, una escucha. Y eso, más que independencia, es soledad. Pedir ayuda no te hace débil, te hace humano. Aceptar ayuda no te quita dignidad, te conecta con los demás. La autosuficiencia absoluta es una ilusión. Nadie llega a viejo sin haber sido sostenido alguna vez por alguien más. Y negarlo es negarse una de las experiencias más profundas del ser humano, la reciprocidad. Piensa en esto, ¿cuántas veces tú ayudaste a otros sin sentir que era una carga? ¿Cuántas veces diste con amor, sin esperar nada? Entonces, ¿por qué crees que los demás no pueden sentir lo mismo contigo? Cuando rechazas la ayuda, le robas al otro la posibilidad de amar dándote algo. Porque ayudar también es una forma de decir, te quiero. He visto lágrimas sinceras de personas que por fin aceptaron que necesitaban apoyo. Y cuando lo hicieron, no perdieron control, ganaron calma. Porque entender que no puedes con todo no es rendirse, es madurar. El verdadero poder no está en resistir siempre, sino en saber cuándo rendirse con sabiduría. La vida es un ciclo. Primero te sostienen, luego sostienes, y después permites que te sostengan otra vez. No es decadencia, es continuidad. Y hay belleza en eso. Recibir con gratitud no te hace menos, te hace parte. Y cuando lo haces, cuando permites que otros te ayuden, descubres que la vejez no es un lugar de pérdida, sino de intercambio. Ya no necesitas demostrar nada, solo estar. Y estar, presente, receptivo, en paz, es una de las formas más puras de amor. Así que la próxima vez que alguien te ofrezca la mano, no digas no hace falta. Dila con el corazón abierto, gracias. Porque cuando dejas que la vida te sostenga, honras también a todos los que alguna vez tú sostuviste. Recibir en el fondo, también es una manera de dar. Y ahora que hemos recorrido estas 10 cosas que debes eliminar, tal vez te sientas conmovido, o quizás un poco abrumado. Tal vez reconociste partes de ti en cada punto, o te sorprendiste al descubrir cuánto peso invisible sigues cargando. Y si piensas que es demasiado tarde para cambiar, permíteme decirte algo con total claridad, nunca es tarde para liberarte. No importa si tienes 60, 70, 80 o 90 años. Mientras tengas conciencia, mientras sigas respirando, tienes la capacidad de elegir. La vida no se acaba cuando envejeces, se apaga cuando dejas de elegir. No necesitas hacerlo todo de golpe. Empieza por una cosa, esa que más te duela, esa que más te pesa. Quizás es el resentimiento que llevas años arrastrando, o el miedo que te impide moverte, o esa casa llena de recuerdos que ya no te representan. Elige una, y empieza por ahí. Pequeños pasos, sin prisa pero con verdad. Cada vez que sueltas algo dentro de ti se aligera. Cada vez que eliges perdonar, o agradecer, o soltar, estás regresando a ti. Y eso, volver a ti, es el mayor acto de libertad que existe. He acompañado a muchas personas en sus últimos días, personas que sabían que les quedaban semanas, tal vez días. Y en esos momentos, ¿sabes qué descubrí? Que nadie se lamenta por lo material. Nadie dice, ojalá hubiera comprado una casa más grande. Ojalá hubiera trabajado más. Ojalá hubiera tenido más dinero. Lo que sí escuché una y otra vez fueron palabras simples pero devastadoras. Ojalá hubiera tenido el valor de vivir mi vida a mi manera. Ojalá no hubiera guardado tanto rencor. Ojalá hubiera dicho más veces te amo. Ojalá no hubiera tenido tanto miedo. Esos ojalá pesan más que los años, porque llegan cuando ya no hay tiempo para cambiarlos. Pero tú que estás escuchando esto ahora, todavía tienes tiempo. Tal vez no todo el que quisieras, pero tienes hoy. Y hoy es suficiente para empezar a soltar. No vivas esperando el momento perfecto, no existe. La paz no llega cuando todo está en orden. Llega cuando tú dejas de resistirte al desorden natural de la vida. Envejecer con dignidad no significa aparentar juventud, ni negar las arrugas, ni fingir que nada cambia. Significa mirar tu reflejo y decir, así soy ahora, y también me gusto así. Significa dejar de correr detrás de lo que se fue, y empezar a cuidar lo que queda. La vejez no es un castigo, es una oportunidad para cerrar el círculo, para reconciliarte contigo, para perdonar lo que no fue, y abrazar lo que todavía puede ser. Porque la libertad no está en tener más años por delante, sino en vivir los que quedan con plenitud. Así que, si algo de todo esto resonó en ti, hazte un regalo. Elige soltar. Suelta la necesidad de aprobación. Suelta los rencores, suelta las comparaciones, suelta las expectativas, suelta la culpa, suelta el miedo, suelta la idea de que ya es tarde. Porque cuando por fin sueltas,
descubres algo hermoso, que nunca fue el peso lo que te cansaba, sino la forma en que lo cargabas. Y ahí, justo ahí, cuando te permites descansar de ti mismo, aparece la paz. Esa paz que no depende de nadie, ni de nada, solo de ti. Así que vive. Vive con calma, con gratitud, con amor. No te prepares para morir, prepárate para vivir bien hasta el último día. Porque al final, eso es lo único que realmente importa.